¿Qué hubo? ¿Qué más? Hoy es 4 de enero y vamos a hacer lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículos 7 al 10. Dice: Hijos míos, que nadie los engañe. Quien obra la justicia es justo, como Él es justo. Quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado, porque su germen permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay un pasaje en los evangelios sinópticos, me acuerdo concretamente San Marcos, donde un demonio le pregunta a Jesús: ¿qué tenemos nosotros que ver contigo? ¿Qué tienes tú con nosotros? ¿Has venido acaso aquí a destruirnos? Pregunta estos diablos, ¿no?, que tenían poseído un hombre. La pregunta: ¿qué tienes que ver con nosotros? Nada. Tú y yo, nada. Diablo y Jesús, nada. ¿A qué has venido? ¿A destruirnos? Sí, a eso he venido. Porque dice que desde el principio el diablo peca. Desde el principio él vino a traer esa confusión, ese desorientamiento de qué es lo que yo tengo que hacer, qué es lo justo, qué es lo correcto, qué es lo que yo tengo que vivir. Tengo que vivir de acuerdo a mi voluntad, a la voluntad de Dios, hacer lo que yo quiera, hacer lo que Dios quiera. Si ustedes comen de este fruto, se les abrirán los ojos, serán como dioses, podrán decidir por ustedes mismos. Fíjate que el que introduce esa confusión es el diablo. Precisamente es un divisor, es un tentador, es un acusador. Esos son básicamente los títulos que se le dan al diablo, a Satanás, es lo que significa, ¿no? Divisor, tentador, aquel que juzga. Entonces trae toda esta confusión. Nuestros padres, Adán, Eva, son las primeras víctimas. Pero no pienses tú que el relato del pecado original se quedó por allá. No, esto es de todos los días. Y desde el principio vino el diablo a traer esa confusión, la serpiente antigua, como la llama el Apocalipsis. Viene a traer esa confusión de exactamente no saber qué es lo que yo tengo que hacer, cómo debo vivir. Vivir sin sentido. Este es un poco lo que yo veo a diario. Es la confusión de no saber exactamente para qué estoy aquí y vivo un poco pues el día a día, pero sin entender exactamente por dónde es la vaina. Esa confusión. Y entonces dice: el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. ¿Has venido a destruirnos? Sí. Vine a acabar con la confusión que tú trajiste. Vine a destruirte. Ese es el plan de Jesús. Ese es el plan del Hijo de Dios. Destruir la obra del diablo, el pecado. El pecado es, ya te lo decía ayer, es hacer no la voluntad de Dios, sino mi propia voluntad por encima de la de Dios. Que me importen mis proyectos por encima de los de Dios. No me importa lo que Él piense, me importa lo que yo quiera. Me importa estar bien yo, que los demás, perdóname la expresión, que se jodan. Y aquí dice el Señor, dice el apóstol San Juan al final: todo el que no obra la justicia no es de Dios. Es decir,
Todo aquel que no obra en justicia, ¿qué es lo justo? Vivir de acuerdo a su voluntad, eso es lo justo. Si Dios ha sido tan bueno conmigo, ¿yo cómo no voy a vivir de acuerdo a su voluntad? Si es que lo que Él quiere es bueno. Si tú te fijas, los mandamientos de Dios no son cosas malas, son cosas que nos construyen, son cosas buenas. Ama a tu Dios, honra a tu padre, a tu madre, no mientas, no mates, no robes. Si nos vamos al Nuevo Testamento, es una actitud todo el tiempo activa. Ama a tu prójimo, ama a tu Dios, haz el bien a los demás. Y de hecho así termina. Ni tampoco el que no ama a su hermano, ese tampoco es de Dios. Entonces, la obra de Jesús es el amor, es la justicia de Dios. La obra de Satanás es la confusión del mundo, es no entender de dónde soy vecino, es no entender para qué estoy en este mundo. Y esa confusión, esa injusticia, es la que viene Jesús a borrar de este mundo. Cuando yo me decido a vivir de acuerdo a la justicia, de acuerdo a la voluntad de Dios, amando al prójimo, es allí cuando me convierto en esto que me dice aquí el apóstol San Juan. Hemos nacido de Dios, por eso no podemos pecar. El que ha nacido de Dios, es decir, el que es hijo de Dios, ese no puede pecar. Ese se identifica plenamente con Dios, porque lleva el germen que ha recibido. El germen se refiere probablemente, es lo más probable, al Espíritu Santo. Desde el momento en el que nos hacemos hijos de Dios, llevamos este germen. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado porque lleva el germen, en él permanece. Es el germen del Espíritu Santo. Pero un germen es un granito, apenas está germinando. Si ese germen, ese granito no crece, sino que yo lo sofoco, no permito que el Espíritu Santo obre en mí, sino que yo soy el que tiene el poder aquí y yo soy el que hace las cosas a mi gusto, a mi agrado. Si yo no le permito al germen del Espíritu Santo crecer, no soy un hijo de Dios. Y voy a tener exactamente que decir lo mismo que decíamos al principio con ese demonio que preguntaba, ¿qué tengo yo que ver contigo? Y es probable que Jesús al final me diga, pues no tuvimos nada que ver, porque tú hiciste todo el tiempo tu voluntad y no hiciste la justicia, no hiciste lo que yo te pedía, no amaste a tu hermano, no lo amaste, no tienes nada que ver conmigo. Acuérdate las palabras del Señor. Señor, Señor, ábrenos la puerta. No los conozco, no sé quiénes son. Pero ¿cómo así si predicamos y oramos en tu nombre? Perdóname, pero no te conozco, no sé quién eres. Ay Dios, que esta situación no nos agarre mal parados. Que seamos totalmente de Cristo, que seamos verdaderos hijos de Dios, que se note en nuestra vida, en nuestros actos. No solamente hacia los demás, sino realmente porque lo somos hijos de Dios, ¿vale? No pequemos más, hermanos míos. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.